Que ustedes van a ver con bastante frecuencia por dos motivos. Primero, porque las enfermedades, como dijimos la clase anterior, enfermedades crónicas no transmisibles, hoy en día es una condición con cierta frecuencia que se observa en todo el mundo, en relación a la hipertensión arterial, en relación a los hábitos que se tienen, pero también porque la expectativa de vida de la persona también está aumentando. Parece paradójico, ¿no? A pesar de que tienen varias comorbilidades, sin embargo, las personas, así como también están envejeciendo, también hay bastantes, digamos, oferta de tratamiento, y esto hace que de alguna forma puedan estar controlándose a lo largo de su vida. Entonces, el hecho de tener personas mayores y el hecho de tener personas que tienen muchas comorbilidades por algún motivo, vamos a tener que cada vez con más frecuencia van a haber pacientes con insuficiencia cardíaca. Solamente audio, por favor, sin video, ¿sí? Solamente audio. Entonces, por lo tanto, la insuficiencia cardíaca, ustedes sí que van a tener la oportunidad de poderlos diagnosticar, de poderlos ver. La entidad no es una entidad que se pueda diagnosticar con una prueba auxiliar, con un examen auxiliar. Es eminentemente clínico. Quiere decir que ustedes, con los datos semiológicos, con una buena historia clínica, van a poder detectar o determinar que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, e incluso pueden catalogar qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene el paciente. Pero para poder comprender esto necesitamos conocer un poco más de su fisiopatología, y para poder conocer la fisiopatología tenemos que motivarnos. ¿Y cuál es la principal motivación que tenemos? Es que hoy en día la insuficiencia cardíaca es una de las patologías más importantes de, digamos, no solamente de pérdida de función de un órgano vital, sino que además de complicaciones propias de esta y que le llevan a la muerte. Entonces, cada año efectivamente mueren más personas con diferentes enfermedades cardiovasculares. Dentro de estas están las insuficiencias cardíacas por infarto agudo de miocardio, están la insuficiencia cardíaca por valvulopatías por aortoesclerosis, insuficiencias cardíacas por valvulopatías no en relación a aortoesclerosis, sino por otro tipo de valvulopatías de otro origen, por insuficiencias cardíacas en relación a otras enfermedades relacionadas, como por ejemplo hipotiroidismo. Entonces, y por supuesto la insuficiencia cardíaca en relación a la hipertensión arterial. Entonces, se calcula más o menos que un 31% de la población en un determinado año, hoy está 31 o 40%, de personas que fallecen en el mundo están en relación a enfermedades cardiovasculares. Además de las causas que también hemos mencionado, está la diabetes mellitus como una principal causa, porque la diabetes mellitus es equivalente a enfermedad ateroesclerótica. Entonces, por lo tanto, va a tener episodios de aceleración en aterosclerosis en diferentes vasos, como por ejemplo en las arterias sistémicas provocando hipertensión arterial, en las arterias coronarias provocando infarto de miocardio o enfermedad coronaria crónica. Entonces, todas estas causas, digamos, convergen en un paciente con diabetes mellitus. También están las miocardiopatías, y dentro de ellas la más importante es la miocardiopatía alcohólica, que aún todavía lamentablemente se sigue viendo. Enfermedades en relación, insuficiencia cardíaca en relación a arritmia cardíaca. Dentro de ellas, la más importante es la fibrilación auricular. Otros en relación a defectos cardíacos congénitos, esto es en poca cantidad. A ver, vamos a ver este video que un poquito como que
Es una parte introductoria, pero que nos va a hacer recordar algunos datos de fisiología. Ahora sí pueden cerrar la puerta, apagar un poco la luz. ¿Tiene audio esto? ¿Sí? Sí, sí. Ahí le costa. La insuficiencia cardíaca congestiva ocurre cuando el corazón falla para bombear la sangre de acuerdo a las necesidades del cuerpo. El líquido se acumula en el corazón, el sistema vascular y los pulmones. En los pulmones causa edema pulmonar. Con cada latido del corazón son cerca de 60 a 80 mililitros que se impulsan para llenar las necesidades del cuerpo. En la insuficiencia cardíaca congestiva, el músculo cardíaco comienza a perder estabilidad para bombear esa sangre eficientemente, toda esa sangre que debería ser impulsada con cada latido. La falta de oxigenación de la sangre causa disnea, taquicardia y taquipnea. Esto es porque el cuerpo intenta compensar el decremento del fluido corporal. El corazón no puede enviar más sangre y esto empieza a afectar el retroceso de los fluidos, con dilatación de las venas del cuello y edema de los miembros inferiores. En la insuficiencia cardíaca y congestiva, solo un lado del corazón puede estar afectado. En la insuficiencia cardíaca derecha puede haber congestión del hígado, del vaso, causando edema abdominal. En la insuficiencia cardíaca izquierda ocurre retraso en los pulmones causando edema pulmonar, que es una emergencia amenazante. Aunado a la disnea severa también puede haber insuficiencia cardíaca bilateral. En la insuficiencia cardíaca bilateral se produce el crecimiento del corazón, venas distendidas del cuello, congestión del hígado y el vaso, edema abdominal, edema de miembros inferiores y de los tobillos y edema pulmonar. El tratamiento para reducir la congestión de líquidos son el uso de diuréticos, restricción de líquidos y de la ingesta de sal. Las drogas cardiotónicas que también se usan hacen lento el corazón y también lo fortalecen. ¿Por qué es importante el conocer la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca? Porque ha tenido una gran revolución en el entender cómo y qué cosa pasa en la insuficiencia cardíaca para poder también comprender qué intervenciones farmacológicas se tienen que realizar. Hace mucho tiempo solamente se tenía el concepto que la insuficiencia cardíaca era la pérdida de la función del corazón para poder bombear adecuadamente la sangre al resto de los tejidos y por lo tanto llevar sangre oxigenada a estos. Sin embargo, hoy se sabe que más que un problema local, netamente cardíaco, es una respuesta sistémica la que ocurre en el corazón, y que hay una gran respuesta sistémica que también ocurre a nivel de diferentes puntos neurohormonales, endocrinológicos, que al final van a repercutir negativamente en el corazón. Y estos mecanismos, de alguna forma, que tratan de algún modo a tratar de recuperar la función cardíaca, al final terminan deteriorándola más o entorpeciendo más su función. Es decir, que los mecanismos compensatorios, en vez de comportarse, a favor de, terminan más bien provocando mayor disfunción cardíaca. Entonces, acá por ejemplo en esta lámina, ¿qué vemos? Un concepto que ha aparecido recientemente en los últimos años, porque antes no se hablaba de esto, que hablaba del remodelamiento ventricular, pero
hoy ya se habla, ¿no? Se habla que este remodelamiento sería responsable de muchas alteraciones ventilatorias, eléctricas, musculares, vasculares, hematológicas, renales, etcétera, que van a contribuir a mayor disfunción cardíaca. Lo cierto es que nosotros vamos a tener que hay una injuria del miocardio y esta injuria del miocardio va a ocasionar básicamente que haya un incremento o un desbalance, incremento de citoquinas y un desbalance neurohumoral. Este desbalance neurohumoral es lo que va a condicionar de que siga y se perpetúe la injuria del miocardio. Por otro lado, también va a haber un mayor estrés oxidativo con mayor propensión a la apoptosis, lo que va a provocar mayor injuria a nivel del miocardio. Puedes abrir porque sí le dije hasta, falta 5 minutos todavía. Entonces, lo que va a conllevar justamente es a una alteración a nivel sistémico. Y este compromiso tiene varios ejes. Uno es el eje de la activación neurohormonal, la otra es la activación inflamatoria y la otra es el estrés oxidativo. En cuanto a la activación neurohormonal, es lo que nosotros siempre hemos conocido, ¿no es cierto? Hemos conocido el papel que ocurre cuando hay una disminución del flujo sanguíneo efectivo a nivel sistémico y que esta va a ser el punto de inicio para la activación de ciertas sustancias como por ejemplo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero también hay otro componente importante que es la activación del sistema nervioso simpático. Hoy por hoy, uno de los ejes más importantes en el tratamiento de la falla cardíaca. Porque cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca, que por mecanismo compensatorio la traducción del organismo es que me falta sangre, entonces la única forma que hace el organismo es activar mayor actividad simpática, lo que aumentaría la frecuencia cardíaca. Pero al aumentar la frecuencia cardíaca vamos a tener menor tiempo de llenado, y por lo tanto va a entorpecer este cuadro de insuficiencia cardíaca. Tanto es así que hoy por hoy el tratamiento tiene que llevar un beta bloqueador como parte de la estrategia de medicamentos que se usa. Además está la influencia de la vasopresina, de la endotelina, de la adrenomedulina, de los sistemas péptidos natriuréticos. Si bien es cierto, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es eminentemente clínico, pero cuando a veces hay duda diagnóstica, sobre todo en pacientes en las cuales se puede congestionar también por otros motivos y no necesariamente por una falla cardíaca, o a veces hay cuadros de bronconeumonía con infiltraciones pulmonares y en la cual no está muy claro si esto lo que estamos viendo es un edema agudo de pulmón por falla cardíaca, entonces se pide un péptido natriurético, ¿no? Y esto ayuda mucho en el diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico es eminentemente clínico. La activación inflamatoria es que la insuficiencia cardíaca no es solamente un evento de desórdenes desde el punto de vista hemodinámico producida por este primer grupo de liberación de sustancias neurohormonales, sino porque además hay proceso inflamatorio, lo que hace justamente es que se activen diferentes mediadores o mecanismos inmunológicos, algunos mediados por el sistema de complemento, anticuerpos, sobreexpresión de complejos mayor de histocompatibilidad y moléculas de adhesión. Antiguamente no se hablaba de esto, no se hablaba de que había insuficiencia cardíaca, como que no era un tema inflamatorio, solamente era un tema hemodinámico. Sin embargo, hoy hay que reconocerlo como tal, como un proceso inflamatorio que va a provocar una disfunción del miocardio, donde hay una alteración del endotelio, del endocardio, y que eso va a provocar mucho más disfunción. Justamente parte de ello se explica de que hay un fenómeno de remodelación en el miocardio. Y el otro viene a ser el estrés oxidativo, que está dado básicamente por el exceso de especies moleculares de oxígeno reactivas, por toda la producción de sustancias tóxicas que va a haber,
y incremento de algunas sustancias como las antioxidantes, el ácido úrico, que van a, digamos, facilitar justamente esta perpetuación de la disfunción del miocardio. Ahora, si bien es cierto, estas sustancias pueden ser detectables, digamos, en sangre, pero también muchos de estos pueden, digamos, aparecer en condiciones que no necesariamente tengan que ver con una falla cardíaca. Entonces, mucho cuidado con interpretar de que todas estas sustancias lo voy a encontrar en una insuficiencia cardíaca. La que sí se puede encontrar es el péptido natriurético, en la cual es un elemento que sí lo utilizamos con cierta frecuencia, sobre todo cuando hay duda diagnóstica. Entonces, todo esto va a contribuir a que esta parte que era solamente una condición física hemodinámica se convierta más bien en un estrés hemodinámico, lo que va a contribuir a una mayor disfunción cardíaca. Este cuadro es un cuadro que lo he sacado de la revista British Medical Journal, en la cual acá habla justamente de este fenómeno, ¿no? ¿Qué pasa? Acá nosotros tenemos la fuerza de contracción a nivel ventricular y tenemos justamente el volumen minuto cardíaco. ¿Qué pasa normalmente? Cuando yo tenga mayor fuerza de contracción, debería tener mayor volumen minuto, ¿sí? Pero en la insuficiencia cardíaca grado 2 y grado 3, que sería esta de acá, ¿qué sucede a más fuerza de contracción? No tengo un mayor volumen minuto. Y si yo tengo una insuficiencia cardíaca grado 4, entonces a mayor fuerza de contracción, al contrario, casi ya no hay un volumen minuto adecuado, ¿no? Entonces, significa de que si se va deteriorando más la función de ese miocardio, su capacidad de contractibilidad pueda de alguna forma mantenerse, sin embargo, ya esta no es eficaz. Esta ya no es eficaz de tal forma que cada vez son volúmenes más disminuidos al momento de ser la dinámica cardíaca, ¿no? Entonces, esta disminución justamente de la función que puede ocurrir por una cardiomiopatía dilatada después de un infarto de miocardio, lo que va a ocurrir cuando haya eventos X, fundamentalmente, digamos como ejemplo estos, va a haber una activación neurohormonal. Esta activación neurohormonal es la condición, digamos, base, la condición actual que nosotros debemos de conocer, que va a provocar este incremento de hormonas, de neurohormonas, y que cada una de estas van a provocar no solamente una alteración propiamente en el corazón, sino también a nivel sistémico. Y esta disfunción a nivel sistémico, o esta liberación de otras hormonas o otros neuropéptidos a nivel sistémico, van a contribuir a que haya mayor deterioro de la función, ya sea porque aumente la poscarga, ya sea porque aumente la precarga. La poscarga, ¿qué cosa es la poscarga? Es toda la resistencia que va a tener el corazón ante un impulso de su volumen hacia el resto del sistema, que generalmente son la resistencia de las arterias. Y la precarga es todo el volumen que va a recibir el corazón y que luego en cada inyección tiene que ser expulsado. Entonces, voy a tener de que toda esta accionar de neurohormonas lo que van a provocarme es retención de agua a nivel renal, van a provocarme vasoconstricción sistémica y van a provocar un remodelamiento con dilatación e hipertrofia, o primero hipertrofia y luego dilatación, que le llamamos nosotros el remodelamiento. Y este remodelamiento hace que va a haber una alteración de la señal de la traducción de señales. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que todo mecanismo neurohormonal que se haya desencadenado producto de esta falla va a repercutir negativamente en el corazón, sobrecargándolo de volumen, haciendo que haya una mayor poscarga y también haciendo de que se agote porque hay un mayor aumento de la contractibilidad miocárdica
el cual no va a poder manejarlo porque cada vez sus volúmenes van a ser menos. Y si a eso le sumamos que hay un remodelamiento del miocardio, entonces va a haber una disfunción justamente de todo este músculo, provocando que se vuelva mucho más torpe. Y este todo es para recordarles cómo es, de dónde aparecen las sustancias, ¿no? Acá nosotros tenemos que a nivel renal se produce la renina, importante para que actúe sobre el angiotensinógeno producido en el hígado, que va a convertir en la angiotensina 1, y por la enzima convertidora de angiotensina va a convertirse en la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 luego tiene que actuar a nivel renal, justamente ¿para qué? Para que pueda producirse la aldosterona. Y la aldosterona, ¿de qué manera actúa? Actúa a nivel renal, justamente a nivel de los túbulos contorneados. ¿Para qué? Para poder retener sodio y agua, ¿no? En el túbulo colector, fundamentalmente. Entonces, hay una disregulación justamente de estos adrenoreceptores, ¿no es cierto? Hay una disminución del AMP cíclico, hay una disminución justamente de esto, que viene a ser como receptores de calcio a nivel endoplásmico del músculo en la zona del sarcoplasma, y esto va a provocar ¿qué? Una disminución de calcio. Esta disminución de calcio hace que haya una mayor disfunción por la alteración de la contractibilidad del miocardio, provocando una disfunción diastólica y sistólica. Y esto va a terminar justamente en una alteración, en una mayor falla cardíaca. Entonces, no interesa cuántas veces bombee el corazón, interesa si es que realmente ese corazón va a tener el mismo tiempo de contractibilidad eficaz para poder tener esa bomba adecuada y poder botar adecuadamente o inyectar adecuadamente el volumen. Entonces, vemos acá otro concepto que se está agregando a los ya conocidos, que es alteración del ingreso del calcio a nivel intracelular, a nivel del retículo sarcoplásmico, a nivel del músculo. Y esto hace de que haya una alteración propiamente de la contractibilidad y que va a estar entorpecido por el sistema simpático, que hace que aumente la frecuencia cardíaca, haciendo que sea mucho más disfuncional esta contractibilidad. Entonces, en resumen, hay congestión sistémica, hay una alteración neurohormonal, hay un daño inflamatorio con estrés oxidativo, hay sobrecarga y mala adaptación hemodinámica, hay un remodelado patológico, y entonces todo esto sumado al tercer concepto que estábamos hablando acerca de la participación del calcio intracelular, que es lo que va a ocasionar la insuficiencia cardíaca. Entonces, miren qué interesante este cuadro, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos dos eventos. Uno que es cuando hay un remodelamiento propio en una falla cardíaca en general, o puede haber una falla cardíaca de disfunción diastólica o sistólica, y la otra en la cual hay un remodelamiento en un infarto de miocardio, por ejemplo. Tras un infarto de miocardio, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que esa zona que se necrosó, que ya no hubo irrigación, va a quedar como si fueran unos aneurismas dentro del músculo, es decir, que va a quedar zonas hipoquinéticas o aquinéticas, sin movimiento. Sin embargo, cuando yo tengo un remodelamiento por disfunción diastólica o disfunción sistólica, vimos que en la diastólica, en la clase anterior, que era todo aquello que me impedía relajarme adecuadamente, y que una de las causas más importantes era cuando había hipertrofia ventricular. No sé si es que está, ¿lo puedes poner en horizontal? Creo que está grabando él. ¿Puedes ponerlo en horizontal? Es audio. ¿Es audio? Sí. Ahí es. Ok. Bueno, sirvió para despertar. Ah, sí.
Y entonces tenemos que puede haber justamente esto, la hipertrofia, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de alteración o disfunción diastólica, y cuando la cavidad es dilatada, cuando estamos hablando de una dilatación ventricular, entonces generalmente el tipo de disfunción es una disfunción de tipo sistólica, ¿no? Entonces, la idea es que ya sea por hipertrofia, ya sea por dilatación, la remodelación va a ser de que haya una alteración en la contractibilidad, una alteración en la expulsión de sangre en forma eficaz. Este caso clínico es para más o menos mostrarles algunos datos que, digamos, con la cual puede venir un paciente, ¿no? Este es un hombre de 74 años con antecedente de hipertensión e infarto de miocardio de hace 5 años y se presenta con disnea de esfuerzo, tiene medicación habitual estatina y ácido acetilsalicílico. En el examen su pulso es de 86 latidos por minuto, es regular y su presión arterial es de 120/74. Hay ingurgitación yugular venosa, desplazamiento lateral del ápice y edema de miembros inferiores. A ver, vamos a analizar esta historia clínica. Acá hay algún antecedente de importancia. La hipertensión y el infarto de miocardio, ¿está bien? Ahora, primero que es un hombre mayor, es un hombre que tiene hipertensión e infarto de miocardio, y qué cosa ya venía teniendo durante bastante tiempo, digamos, como motivo de consulta. La disnea, ¿no? Una disnea de esfuerzo. ¿Qué cosa es la disnea? Es la sensación de falta de aire, ¿no es cierto? Y esa sensación de falta de aire, en el caso de la insuficiencia cardíaca, ¿por qué se da? Porque no hay una salida, una llegada, digamos, adecuada de flujo sanguíneo eficaz a nivel de los tejidos. Entonces significa de que ese músculo cardíaco está, digamos, de alguna forma agotándose y además no es eficaz en cuanto a su expulsión. Esto hace de que haya una alteración en la entrega del oxígeno. Esto va a repercutir no solamente en su día a día, en sus actividades físicas, sino también en la mecánica, el fuelle ventilatorio. Entonces, y a eso le sumamos de que es un corazón que cada vez está más disfuncionante, entonces ¿cómo estará la entrega de los capilares pulmonares venosos hacia la aurícula izquierda? Van a estar alterados porque el volumen que se está quedando es un volumen que está en forma retrógrada, influyendo negativamente hacia cavidades que están antecediéndolas. Entonces, si el ventrículo tiene problema de disfunción, esa aurícula ¿cómo estará? Estará con aumento de volumen y aumento de presión. ¿Y cómo estarán las venas pulmonares? Estará con aumento de volumen y aumento de presión. ¿Y cómo estará a nivel pulmonar? Justamente, ese capilar que está con aumento de presiones, capilares pulmonares, hará que haya una salida de líquido desde las venas, desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos. Y esto provocará que haya mayor líquido en los alvéolos. ¿Y qué pasa cuando hay mayor líquido en los alvéolos? Hay menos unidades funcionales hábiles para poder hacer un intercambio gaseoso alvéolo capilar. Entonces quiere decir que hay menos oxígeno. Y por lo tanto el paciente con todo el derecho debe estar teniendo disnea. Disnea por fatiga muscular, por hipoxia en tejidos y disnea por congestión pulmonar. O sea, por todo lado ese paciente tiene disnea. Y en el examen físico, ¿qué cosa encontramos? ¿Y él tomaba medicación para la insuficiencia cardíaca? No. Bueno, estamos asumiendo que es una insuficiencia cardíaca, pero aparentemente parece que sí, porque en el examen físico se corrobora. Por ejemplo, ¿qué cosa de todo lo que está acá corrobora que está en falla cardíaca? La ingurgitación yugular. ¿Qué me expresa la ingurgitación yugular? Que hay sobrecarga hídrica, que hay un aumento del retorno venoso, que las presiones venosas están incrementadas, que hay volumen que no podemos manejarlo. Eso es lo que me traduce la ingurgitación yugular. ¿Y por qué ocurriría esto? ¿Qué problema
hormonal está ocurriendo. ¿Ah? ¿Por retención de líquido? Claro, porque hay retención de líquido. ¿Por la activación del sistema renina-angiotensina? Porque está activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque la frecuencia cardíaca del corazón probablemente esté también incrementado con una descarga simpática importante, porque hay menor tiempo de, digamos, de llenado de ventrículo, porque además está ese músculo está contrayéndose, o sea, por todo eso está manejando inadecuadamente el volumen del paciente y por lo tanto esto está haciendo de que aumenten las presiones en la presión venosa, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa también me está diciendo acá en el examen físico? Normalmente, ¿dónde es la proyección de la choque de punta? Quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Y entonces acá dice que hay un desplazamiento lateral del ápice. Quiere decir que se ha ido el choque de punta más para allá. Y entonces, ¿eso qué me está traduciendo? Crecimiento de cavidades ventriculares. Por lo tanto, el paciente, así no me venga esto, pero ya me está viniendo por disnea, tengo que pensar que el paciente, y encima hay edema de miembros inferiores. Entonces, ni hablar, este paciente está en clara manifestación de estas alteraciones fisiopatológicas que hemos conversado y que se va a traducir en signos físicos. Entonces, como vimos, la disnea es la principal causa o la principal manifestación por la cual vienen los pacientes, entonces hay que tipificarlo. Hay grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 1 es aquella, según el NIJA, grado 1 es aquella que no tiene limitación, las actividades físicas habituales no le causan disnea, cansancio ni palpitaciones. Hay ligera limitación de la actividad física, el paciente está bien en reposo, la actividad física habitual le causa disnea, cansancio, palpitaciones o angina. Angina como equivalente justamente de disnea. En el grado 3 hay limitación marcada de la actividad física, el enfermo está bien en reposo, pero cuando hace actividades menores ya le causan síntomas. Y en el grado 4 hay incapacidad de cualquier actividad física sin síntomas, o sea, en cualquier, desde una, algunas condiciones o esfuerzos mínimos, ya el paciente comienza a presentar, síntomas. Los síntomas están presentes incluso en el reposo, con cualquier actividad se van a incrementar mucho más. Entonces tengo 4 grados de falla cardíaca que básicamente se expresa por la disnea manifiesta del paciente. Y en este cuadro, básicamente se está asociando, además de los 4, que es la clasificación NIJA funcional, es esta otra dada por el Colegio Americano de Cardiología, en la cual está